Muy buenos días, ingeniero tutor y compañero de la especialización en estructura. Hoy les vengo a hablar un poco de lo que son longitudes de desarrollo, adherencia del concreto con el refuerzo, también tipos de empalmes, ganchos y unos temitas muy interesantes. Entonces así empecemos. Mecanismos de adherencia de refuerzo de concreto. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que al momento de nosotros cazar, podría decirse así, de cazar el acero de refuerzo con el concreto, este va a generar el refuerzo va a generar una adherencia con respecto al concreto dependiendo del tipo de refuerzo utilizado, dependiendo de su rugosidad, dependiendo de su tamaño y dependiendo de su posición y también dependiendo del tipo de concreto utilizado, vamos a tener una mejor adherencia de este tipo de refuerzo con el concreto. Entonces, ¿cuáles son las causas que me generan esta adherencia? Puede ser de naturaleza física, química y también puede ser de manera natural mecánica. En esta de naturaleza física química es donde se vincula el acero de refuerzo por medio de retracción y fraguado, y la de manera mecánica es donde el tipo de barra, las corrugas de la barra generan adherencia según la irregularidad de la superficie de la barra. O sea que aquí vamos a tener mucho en cuenta lo que es la rugosidad del tipo de material de refuerzo que estamos utilizando. Mecanismo de adherencia a acero de refuerzo. En este caso investigué tres principales, pero fueron curiosas unas dos, las cuales también vamos a hablar de ellas en este video. Adhesión. La tensión, como ya hemos hablado, la adherencia ya puede ser por tipo mecánica, física, por ese tipo, ya depende del tipo de rugosidad, el tipo de superficie al contacto y el contacto de la armadura también con el tipo de concreto utilizado. El rozamiento es muy allegado a lo que es la adhesión. ¿Por qué? Porque el rozamiento depende también, si tenemos en cuenta que es una varilla que es tipo lisa o una varilla que es corrugada, que tiene una corruga mucho más pronunciada, vamos a tener una mejor adherencia y vamos a tener mucho más rozamiento. En cambio de una varilla lisa, vamos a tener mucho menos rozamiento y podríamos tener fallas aquí en la transferencia. De tipo mecánica, cuando existe una configuración, una figuración de refuerzo en barras, según el concreto que estamos utilizando, estas influyen, al igual que el recubrimiento, influyen en su posición, en la colocación de disposición de ese refuerzo de manera correcta. Influye mucho en lo que es estos mecanismos que me hablan de la adherencia de refuerzo. Splitting, estos son unos laboratorios que se hacen para ver cuál es el comportamiento de ese refuerzo a tracción, donde ellos se ven que se exponen también, se expone corrosión, se mira la durabilidad también del acero de refuerzo, y esto también conlleva a ver un poco más allá de lo que es la adhesión. El pull-up consiste en el deslizamiento interno de esa barra, de esa armadura, ya sea en estos dos tipos de casos. Lógico que en las barras tipo lisa van a tener un mayor movimiento interno y nos podían generar mucho más deslizamiento que una barra con superficies corrugadas, las cuales tienen unas corrugas que son las que mantienen esa adherencia al concreto. Factores que intervienen. Estos factores que intervienen son propiedades del concreto, como ya lo hemos hablado anteriormente. El tipo de concreto influye, el tipo de agregados y todo influye en lo que es la adherencia. Propiedades del acero también tienen que ver mucho, ya lo habíamos hablado anteriormente. El recubrimiento es muy importante porque con esto garantizamos que el concreto, el refuerzo esté a una distancia
cómodas de refuerzo para evitar corrosiones y tener una mejor adherencia. También la posición de la barra, como ya hemos hablado anteriormente, la posición de la barra es muy importante al momento de hacer un armado, viene completamente vertical y también la ubicación de la barra longitudinales. Y el confinamiento, como hemos venido hablando, que es una manera de controlar esa fisura a compresión. Definición de longitud de desarrollo. Esta definición es muy importante. Es la longitud de empotramiento necesaria que necesita una barra para controlar la adherencia. ¿Sí? Es lo que la barra debe incluirse según la norma para poder transmitir esas cargas. Factores que influyen en la longitud de desarrollo: perímetro de la varilla, ¿sí? Perímetro de la varilla, resistencia del hormigón. Separación libre entre barras. En la norma nos dice, según la NSR 10, que la separación longitudinal debe ser de 4 centímetros o 40 milímetros, o distancia libre mínima entre barras debe ser el diámetro de la barra, pero no menor a 25 milímetros. Esta separación es entre las barras longitudinales. Aquí en la norma nos muestra para el cálculo de longitud de desarrollo, nos muestra, debemos tener muy claro que no se pueden realizar estos empalmes en las zonas más críticas debido a los sobreesfuerzos que se generan ahí. Acá podemos ver los tipos de empalme. Empalmes por traslapo. La norma en NSR10 nos dice que en el capítulo 12, 15.3, cuando se empalme por traslapo barra diferente de diámetro en tracción, la longitud de empalme por traslapo debe ser el mayor valor entre el LD. ¿Sí? Empalme por soldadura, también nos dice este empalme por soldadura que debe cumplir un requisito por lo menos el 125% de la resistencia de fluencia especificada, y también hay que tener en cuenta que debe cumplir con unos criterios de soldadura. Aquí nos aparece esta norma, la cual debemos tener en cuenta al momento de hacer traslapos por soldadura. Empalmes por conectores, estos tipos son mecánicos. Estos tipos mecánicos también tienen que tener un requerimiento que deben ser 125% de FY de la barra. Tipos de empalme mecánico. Aquí podemos ver en estas imágenes los tipos de barra mecánicos que se usan, pues los más conocidos. Estamos hablando de empalme con manguitos rellenos de acero, con abrazaderas perno, en tracción, para barra, para estribo. Hay una cantidad. También podemos ver el tipo de empalmes, que es tipo mecánico soldadura, el cual son aplicables para columnas, para vigas metálicas, etc. En la norma nos exigen, o más bien nos muestra una guía de cuál utilizar. Estos tipos de empalmes son de dos tipos: tipo A y tipo B, el cual el tipo A se multiplica una vez por la longitud de desarrollo, y la clase del tipo 1.B se multiplica el 30%, se le suma el 30% de esa longitud de desarrollo. Los ganchos más utilizados según la NSR 10, según la norma y según lo que se ha venido trabajando en el transcurso de este tiempo en mi carrera, son ganchos estándar de 180, el cual debe tener una extensión de 4 dB, no debe ser de menos de 65 milímetros. Ganchos de 90 grados, los cuales el doblez de 90 grados tiene una extensión de 12 veces dB. Ganchos estándar de 135. Estos ganchos se utilizan más para estructuras DMO y D, que son estructuras moderadas y especiales. Y podemos ver
podemos ver aquí el tipo de gancho. Vemos el tipo de gancho. Podemos ver. Y para los ganchos sísmicos, en los estribos de confinamiento requerido también en el título C, capítulo 21, nos dice que para las edificaciones de disipación de energía moderada, cuando se vaya a diseñar y la DES, se debe utilizar un doble de 135 grados para cumplir con la norma. Aquí lo podemos ver. Listo. Aquí podemos ver también en el reglamento cómo nos dice cuál es la distribución y cuál es la forma correcta de hacer esos ganchos y cuál es su longitud según el tipo de barra utilizada. Bueno, ahora llegamos al análisis y conclusiones. ¿Sí? Esto es muy importante porque aquí debemos tener en cuenta todos los aspectos necesarios para poder hacer un diseño. Al momento de hacer un despiece, debemos colocar todos los requerimientos que nos dice la norma NSR 10 para no tener ningún inconveniente en el momento de la construcción y al momento de funcionamiento de esa estructura que hemos diseñado, ¿sí? La adherencia del concreto depende también mucho de su forma, de su figura, de su factor físico, de su tamaño, de su espesor, de su ubicación al momento de colocarla en el concreto. Entonces esto es muy variable, pero debemos cumplir nosotros con la norma SN10 para no tener estos problemas de pronto de adherencia en el concreto. Y también tener en cuenta el tipo de acero, su resistencia, su FCY, para evitar esos inconvenientes que pueden causarnos fallas más adelante. Sí. Conclusiones que son mías, los traslapos, los aceros de refuerzo que van empotrados, la longitud de desarrollo, es muy importante al momento de realizar, de transmitir esas cargas. Es muy importante por la adherencia para la transferencia de esas cargas que son atracción que recibe, que el concreto no tiene. El concreto trabaja a compresión y a flexión, pero no a atracción. Entonces con eso vamos a suplir las necesidades. El acero de refuerzo es muy importante para suplir esas transferencias de carga de atracción y evitar fallas en nuestra estructura. También es considerable de mi parte, al momento de yo realizar un diseño, incluir todas esas especificaciones en los detalles de despiece, lo que son estribos, lo que son longitudes de desarrollo, lo que son especificaciones técnicas, lo que son tipo de concreto a utilizar, tipo de agregados a utilizar, porque esto es muy importante al momento de construir y de tener un buen resultado al momento del funcionamiento de la estructura. Con esto los dejo, muchas gracias, espero que sea de su agrado. Hasta la próxima.